Buenos días, audiencia de tutela de derechos, siendo las 8:15 del día 14 de marzo del año 2019, en la sala de audiencias del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con la presencia del juez Miguel Ángel Dueñas Arce, el especialista de audiencias Patricia Lorente Marcos. Se da inicio a la audiencia de tutela de derechos señalada para la fecha en el expediente número 976-2018, incidente 99. En los seguidos en contra de Carlos Arturo Obregón Díaz, Carlos Alberto Giraldo Toledo, Marco Constantino Malviña Bustos, Bernabé Rolando Guamaní Bocanegra y Allende Elías Gómez Ramírez, por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ancash. Para los efectos de acreditación, el Ministerio Público. Señor juez, buenos días. Señor de defensa, especialista de audiencia, bienes presentes. Por el Ministerio Público, Giovanna Vinovic del Domicilio Procesal en Giro Mariana Melgar, 465 del Instituto Independencia Horas, casi electrónica 9563. Muchas gracias. La defensa. Muchas gracias, señor juez de garantía, representante del Ministerio Público y todos los presentes. En esta oportunidad se acredita en su despacho el letrado Óscar Durán Fernández, con registro de colegiatura de Lima 66.095, en defensa de los intereses jurídicos y legales del señor Guamaní Bocanegra Bernabé Rolando, con casilla electrónica C9 para efecto de la notificación virtual, el número 36292, domicilio procesal físico, el giro 28 de julio 680, oficina 202, segundo piso de la ciudad de Huaraz. Número de teléfono de contacto 920-20-4522. Encontrándose presente la representante del Ministerio Público, la defensa del investigado Bernabé Rolando Guamaní Bocanegra, se da por válidamente instalada la presente diligencia, concediéndose el uso de la palabra al abogado del solicitante para que realice el pedido de tutela de derechos. Ok, muchas gracias, señor juez. En esta oportunidad recurrimos ante su despacho a efectos de solicitar se declare fundada la tutela de derechos, se subsane la omisión incurrida por el Ministerio Público y se dicte las medidas correctivas correspondientes conforme lo establece el artículo 71, numeral 4 del Código Procesal Penal. Bien, en concreto, ¿cuál es el pedido, señor magistrado? El artículo 326 del Código Procesal Penal establece cuáles son los presupuestos para la formalización de la investigación. Esto es, que haya fundados y graves elementos, irrazonables elementos para y los indicios aparentes, reveladores de una comisión delictiva. El artículo 71, inciso 2, literal A, tiene como uno de los derechos del imputado que tenga que conocer los cargos formulados en su contra. En concreto, este es el derecho específico que venimos hoy, por el cual reclamamos la tutela por parte de su judicatura. Sucede, señor magistrado, que Fiscalía formaliza investigación bajo el tipo penal de colusión simple. Debemos entender porque no hay cualificante agravante en este caso. ¿Cuál es el cargo en concreto imputado a mi cliente? Se encuentra en la parte de la formalización en el 2.9.5. Claro está decir además que mi cliente tiene condición no de funcionario público, sino de extraneros. La imputación concreta es la siguiente. Bernabé Rolando Guamaní Bocanegra, representante legal del consorcio AIR y de la empresa en calidad de línea pecuniaria SAC, se le imputa en condición de cómplice primario, grado de participación, cómplice primario, la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, debe entenderse simple, de acuerdo al primer párrafo, en agravio de Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ancash. Específicamente, se le imputa en razón de su cargo de representante legal del consorcio AIR y gerente de la empresa de calidad pecuniaria, contratista de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash, haber intervenido directamente en la concertación para la defraudación. Aquí hay dos circunstancias totalmente diferentes. Si imputan primer párrafo del tipo penal de colusión, no habría para la defraudación, porque la identificación de la defraudación, señor magistrado, es para una posible defraudación, para una colusión agravada. Bien. Para la defraudación, dice, patrimonial al Estado, en el marco de la contratación del servicio de contratación del proyecto, es decir, mantenimiento rutinario de la carretera departamental AIN 109 MPP-1N Guarmey, Guamba Baja,
llevando a cabo el 19 de abril, la misma que se materializa el 21 de abril de 2017 mediante contrato. Luego dice contrato de servicio y tal, y hace una descripción del íter administrativo. Y esa es la imputación que se le hace. ¿Qué requiere la defensa técnica a efectos de que conozca los cargos, plantee una correcta defensa en vulneración del principio de contradicción, igualdad de armas, y además una defensa eficaz? Artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. Sin embargo, vamos a sentar las bases específicas para esta tutela de derechos. El acuerdo plenario, señor magistrado, 2/2012, respecto de la audiencia de tutela de derechos, establece lo siguiente. Es evidente, a partir del modelo procesal asumido por el nuevo Código Procesal Penal, que el imputado en primer momento deberá acudir al propio fiscal para solicitar las subsanaciones correspondientes en orden de precisión de los hechos atribuidos. En este contexto, señor magistrado, la defensa técnica ha cumplido con este primer presupuesto porque entendamos que la tutela de derechos tiene una condición residual. Es decir, ante el primer requerimiento de la Fiscalía y no obteniendo la respuesta satisfactoria o simplemente la no respuesta, como en el caso del presente, tenemos que recurrir ante su derecho. Este requisito de procedibilidad se encuentra subsanado, se encuentra además incorporado dentro de la presente audiencia. ¿Cuál es la base legal? Base legal, señor magistrado, es el artículo 71, inciso 4, específicamente lo que dice: cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria, como es el caso, no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, ¿y cuál es? La incorporada en el artículo 71, el conocer los cargos que se le imputan. No se da, o que sus derechos no son respetados, como es el caso, que es objeto de medidas limitativas de derecho o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan, etc. Segundo requisito de procedibilidad, subsanado y convalidado también para este pedido. En concreto, ¿qué es lo que nosotros queremos, señor magistrado, y qué es lo que se le pidió a la Fiscalía en su momento? Primero, que nos identifique cuál es el acuerdo colusorio. Es decir, si nosotros entendemos que dentro de la administración pública, y siendo este un delito contra la administración y la omisión de deberes, tendría que identificarnos primero con quién se coludió, básicamente, porque la imputación de colusión, señor magistrado, no es argumento suficiente, y seguramente la Fiscalía me va a decir: no, lo que pasa es que son delitos clandestinos y es difícil demostrar con quién se coludió. No. Sin hecho no hay sujeto, y sin sujeto no hay delito. Entonces lo que nosotros queremos o requerimos es que su juzgado ordene a la Fiscalía primero la identificación de los partícipes en la colusión. ¿Con quién se coludió? Con el gerente de obras, con el gerente de abastecimiento, con el director de carreteras, con el director regional. ¿Con quién se coludió? Primero, para saber. Y a razón de eso, nosotros podamos entender el pacto venal, o sea, el tráfico de acuerdos. Segundo, que nos identifique cuál es el acuerdo irregular o la omisión funcional que se debió incurrir a razón de este pacto venal, o sea, a este acto colusorio que no lo ha hecho. Tercero, ¿qué requerimos? Que nos identifique por lo menos momento de la colusión, que tampoco lo ha hecho. ¿Qué más requerimos, señor magistrado, en vía de tutela por imputación concreta? Que nos identifique para qué acto fue la colusión, es decir, para la contratación, para la buena pro, para la ejecución, para el pago, para cuándo fue la colusión. O sea, si nosotros no tenemos claro en qué momento, cuándo, cómo, dónde, con quién, para qué, o sea, no podemos hacer un acto de defensa, porque la Fiscalía me dice: usted se coludió con Juan Pérez el día 13 de marzo. Entonces nosotros podemos, a razón de eso, establecer la defensa y decir: no, el 13 de marzo yo estuve con Juanito de los Palotes en Lima. No es cierto. Yo puedo decir: usted se coludió para la obra. Falso.
Porque la imputación, señor magistrado, recordemos, es que en razón de su cargo como representante de la empresa hizo los trámites directos. En concreto, lo que queremos es, si la Fiscalía interpreta analógicamente, y el artículo 3 del título preliminar prohíbe la interpretación analógica in malam partem, peor todavía, que a través de su grado de participación, como es cómplice primario, o sea, es decir, sin su aporte esencial no pudo haberse realizado el delito. Además que otra cosa que se requiere es que nos identifique cuál iba a ser el perjuicio. Porque hablamos acá de una identificación de perjuicio basado en el primer párrafo del artículo de colusión, ¿no? Que nos diga cuál iba a ser el perjuicio. Si la ejecución es perjuicio, se está haciendo una interpretación analógica, prohibida además. Entonces, si la Fiscalía dice hacer trámites en representación de empresas se entiende analógicamente como que es colusión, eso, señor magistrado, requiere una corrección, una subsanación por parte suya. O sea, eso no se puede hacer. Es decir, un mero trámite administrativo, un mero trámite de administración, no puede ser interpretado como un acto colusorio que además vaya a haber un perjuicio posterior que por cierto ni siquiera se ha identificado. Porque la sola ejecución de una obra, como muchas las hay, correctamente ejecutadas, correctamente llevadas a cabo administrativa, financiera y técnicamente, no puede ser interpretado como un acto colusorio. En todo caso, señor magistrado, como el acuerdo plenario 2/2009 requiere que el imputado en primer momento deberá acudir, ya lo hicimos, y que además dice, siempre que exista y frente a una omisión fáctica, o sea, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que se ha omitido. Describir en hechos su grado de participación, su vinculación con el tipo, su nexo de causalidad y su rol funcional, ¿ya? Y dice, o ante unos detalles de hechos en contenido para ser calificados de modo palmario que sean inaceptables por genéricos, que es el caso, vagos, gaseosos, imprecisos, porque así lo dice el acuerdo plenario, o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado, que es el caso en concreto. O sea, ¿cuál fue su aporte de él para que la Fiscalía me diga que fue cómplice primario? Es decir, sin su aporte de consorciado, los otros consorciados no pudieron haber ejecutado la obra, eso tiene que identificarme. ¿Cuál fue su aporte en concreto como acto colusorio, como pacto venal, como tráfico jurídico de una inconducta administrativa o la omisión de actos de inconducta? Ante esta no respuesta, señor magistrado, recurrimos ante su despacho. Para no ser redundante, solicito se declare fundado y ordene la subsanación a la Fiscalía como corresponde. Ministerio Público. Sí, señor, pues gracias. Consideramos que los fundamentos vertidos por el señor abogado de la defensa más están allegados a lo que sería un requerimiento acusatorio más que a una imputación en una formalización de investigación. ¿Por qué señalamos eso? Por lo siguiente. Pues debemos tener en cuenta lo que dice el acuerdo plenario, la sentencia casatoria 1 del 2007 relacionada al lavado de activos. 2017. Que en su estándar de pruebas nos señala que para formalizar la investigación preparatoria se necesita una sospecha reveladora. No nos explica de mayor cosa, no nos precisa de mayor cosa. O que tengamos que hacer una imputación tan específica como el señor abogado aquí lo señala. Señor juez, la imputación que se hace a su defendido del abogado presente, lo vamos a dar lectura en su totalidad, porque el señor abogado obviamente pues fraccionadamente lo ha lecturado, ¿no? Entendiendo pues o tratando de hacer entender de que habría una vulneración a lo que es la imputación concreta contra su patrocinador. En cuanto a este señor, la investigación preparatoria, la formalización de investigación preparatoria señala lo siguiente. Bernabé Rolando Guamaní Bocanegra, representante legal del consorcio AIR y de la empresa Calidad en Línea Pecuniaria SAT, se le imputa en condición de cómplice primario la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión
de acuerdo al primer párrafo del artículo 384 del Código Penal vigente, en agravio de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash. Se le imputa en razón de su cargo de representante legal del consorcio AIR, gerente de la empresa Calidad en Línea Pecuniaria SAC, contratista de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash, haber intervenido directamente en la concertación para la defraudación patrimonial del Estado en el marco de la contratación directa del servicio de contratación del proyecto Mantenimiento Rutinario de la Carretera Departamental AN-109 EMP PE-1N Guarmey Huamba Baja, llevado a cabo el 19 de abril, la misma que se materializó el 21 de abril del 2017, mediante contrato 013-2017 DTR Ancash DR, contrato de servicio de mantenimiento rutinario de la carretera departamental AN-109 MP Guarmey Huamba Baja, ítem número 09. Concertación que habría consistido en realización de una contratación directa en el consorcio AIR, a pesar de que dicho procedimiento no estuvo regulado ni amparado por la Ley de Contrataciones del Estado, ni los supuestos de emergencia con los que se pretendió justificar una contratación directa, conforme se expone en el informe pericial contable. Siendo que para que se adjudique indebidamente, sin respetar el marco procedimental de las contrataciones públicas, el citado mantenimiento ha sido intervenido en concierto juntamente con este acusado, sus coacusados, juntamente con este investigado, sus coinvestigados, Carlos Arturo y otros más que son sus coinvestigados. Señala también que siendo que en el caso concreto la conducta desplegada en cuanto a este investigado como consecuencia del acuerdo subrepticio habría sido lo siguiente: haber recepcionado la invitación para la contratación del servicio en materia de investigación, no siendo correcto lo referido por este en su declaración de fecha 4 del 9 de 2017, donde refirió que tomó conocimiento de la necesidad de la contratación de servicio a través de su socio y consorciado Allende Gómez Ramírez. Haber realizado los trámites de la contratación ante las oficinas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash. Haber suscrito el contrato 013-2017 de TR Ancash DR, contrato de servicio de mantenimiento rutinario de la carretera departamental AN-109 MEP PN1 Guarmey Huamba Baja, ítem 09, de fecha 21 de abril del 2017. Haber remitido mediante carta número 2017 de fecha 20 de abril del 2017 toda la documentación necesaria para la suscripción del contrato. Haber solicitado la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento con fecha 20 de abril de 2017, dirigiéndose al jefe de la unidad logística, Wilder Alexis Vicuña Dexter, así como haber sido favorecido en la suscripción del acta de calificación, evaluación de propuesta y otorgamiento de la Buena Pro, contratación directa número 01-2017 de TR Ancash, ítem número 09 de fecha 19 de abril de 2017. Esto es en sí la imputación que se hace contra el defendido del abogado aquí presente. Por lo que el Ministerio Público considera que sí hay una correcta imputación contra el mencionado investigado Bernabé Rolando Cubamanil García. Señor juez, se debe tener presente que en la formalización de investigación preparatoria, tal como lo hemos señalado en la casatoria 1 del 2019, solamente se va a basar en sospechas reveladoras. En este caso, por las investigaciones que se venía de la manera preliminar que se vino llevando hasta esta etapa, se contaba hasta ese momento con la sospecha reveladora para nosotros poder hacer esta imputación. También se debe tener en cuenta que la investigación preparatoria es una etapa más en donde se va a buscar los mayores elementos de convicción que bien podrían beneficiar, en este caso al investigado, ¿no?, en caso de hallarse elementos que lo exculpen de una posible responsabilidad que hasta la investigación preparatoria se le permite. Siendo así, señor juez, la imputación a la que hace referencia, y más precisa a la que hace referencia el señor abogado, más estaría basado en el momento de que se tenga que realizar un requerimiento acusatorio, en el sentido de que se tendría que precisar con exactitud cuándo, dónde, con quién, cómo y en qué fecha es que él habría realizado el acuerdo colusorio, ¿no? En qué etapa es que se habría realizado el acuerdo colusorio, y entre otros fundamentos más, ¿no? Esas apreciaciones van netamente en lo que es un requerimiento acusatorio. Aún no estamos en esta etapa, señor juez.
Así también se tiene que tener en cuenta que la investigación preparatoria se inicia el 14 de mayo del año 2018. Es decir, si la parte investigada no estaba conforme con la indicada imputación, tenía por la oportunidad de objetarlo u observarlo o acudir ante su despacho en la primera oportunidad, como fue en el mes de mayo o meses siguientes, y no esperar recién hasta febrero de este año, es decir, cuando incluso todos los plazos de investigación ya han vencido. A la fecha, esta investigación, señor juez, se encuentra vencida en todas sus etapas. Es más, de acuerdo a a la carga que tenemos, esta investigación ya se va a dar por concluida en estos días y se estará corriendo traslado a las partes de la conclusión de la investigación preparatoria para posteriormente proseguir con el requerimiento que corresponda, ya sea un requerimiento de acusación o un requerimiento de sobreseimiento, ello revisando y analizando todos los elementos de convicción o diligencias que se hayan podido practicar entre lo que es la investigación preliminar e investigación preparatoria. Por lo que también sería, pues, a estas alturas sería innecesario, consideramos, una tutela de derechos, por cuanto, como decimos, ya se ha concluido todas las etapas, reiterando que la investigación preparatoria se inició el 14 de mayo del 2018, es decir, hace aproximadamente un año. Por lo que solicitamos que su despacho declare infundado la tutela planteada ante su juzgado y nos permita proseguir con el caso de acuerdo a la etapa en la que se encuentra. Gracias. ¿Algo más, doctor? Sí, señor magistrado, me sorprende los argumentos de la Fiscalía. Vamos por partes. Primero, nos ha hablado, debo entender, un error material, involuntario, respecto del acuerdo plenario 2001, sentencia plenaria casatoria 1-2007, luego nos dijo 1-2019, sentencia plenaria casatoria que no existe, debe ser la 1-2017, pero esta sentencia plenaria casatoria es respecto de prisión preventiva correspondiente al lavado de activos. Independientemente, no quiero desconocer sus fundamentos, sin embargo, me extrañan los argumentos tan contradictorios y encontrados de parte de la Fiscalía. Su dicotomía entre lo que dice, lo que manifiesta y lo que pretende salvar. Es decir, en un momento nos dice que sí está debidamente imputado, sí está debidamente tipificado, y luego nos dice que ya estamos fuera, que no debe hacerse porque, bueno, estamos ya concluyendo la investigación, y al final concluye diciendo que le dejemos proseguir con la investigación en la etapa que se encuentra. Total, acabó, no acabó, van a continuar, no van a continuar. O sea, en realidad yo creo que debería serse más objetivo en ese argumento, en sus argumentos. Vamos por partes. Fiscalía dice que está debidamente imputado. Perfecto, vamos a ver si eso es cierto. La defensa técnica quería ser respetuoso de su formalización y respecto de su acusación solamente la parte pertinente, pero ya que la Fiscalía lo trae a colación, aquí hay dos hechos en concreto. Dice, vamos a ver si aquí hay una imputación. Haber conformado, dice, el consorcio A&R con su coimputado Bernabé Rolando Guamaní. Perdón. Un error. Cosa que sí me ha notificado. Dice, estas son 2, 4, 6 acciones que hacen presumir a la Fiscalía que hay un acto colusorio. Es el siguiente: haber recepcionado la invitación para la contratación del servicio en materia de investigación. La pregunta es, señor magistrado, ¿recibir una invitación es un acto colusorio? ¿Recibir una invitación contiene un pacto venal? ¿Recibir una invitación tiene un tráfico de actos irregulares y o administrativos? La defensa considera de que no. Vamos a ver si sus demás acciones las contienen. Dice, haber realizado los trámites de la contratación ante las oficinas de Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Realizar trámites, señor magistrado, de carácter administrativo y de carácter de administración, bajo la ley 27444 y la ley de contrataciones del Estado, contiene una connotación penal o relevancia penal
identificado y direccionado a un acto colusorio? No. Haber suscrito el contrato tal. O sea, en todo lo que nos habla la Fiscalía, luego nos dice haber remitido mediante carta, haber solicitado la retención del 10%, es más, aquí se solicita la retención del 10% como garantía del cumplimiento. Es decir, había un momento en el que no se les estaba pagando. Si no se les estaba pagando, se puede presumir que había un acto colusorio. Es ilógico. Se supone que si hay un acto colusorio tiene que darle viabilidad, rapidez, celeridad al asunto. ¿Y por qué tuvieron que hacer este trámite si había un acto colusorio? O sea, qué ilógica imputación que tiene la Fiscalía. Luego nos dice haber ofrecido en la suscripción, no, haber sido favorecido. O sea, acá nos dice que hizo un trámite y luego nos dice haber sido favorecido. Es decir, ellos concursan contra otras personas, ganan la buena pro. Ahí está el acto colusorio, porque yo no lo encuentro, salvo se me ha caído la imputación al momento que me han notificado, porque aquí en las páginas no las encuentro. O sea, ¿cuál es el acto colusorio? Realizar trámites de administración es un acto colusorio. Yo tendría que saber, primero, el contenido direccionado del pacto venal, del tráfico jurídico de inconductas omisivas, el tráfico jurídico para el perjuicio. Además, ni siquiera me ha contestado a las absoluciones. O sea, ¿cuál fue el supuesto perjuicio que se iba a ocasionar? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? O sea, no nos ha contestado absolutamente nada. Luego nos ha dicho que está debidamente motivado porque la sentencia plenaria casatoria solamente exige sospechas reveladoras, bla, 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 bla. Pero eso no es cierto. No es cierto, porque el artículo 336, tantas veces aludido, me parece utilizado y no leído, para la formalización dice lo siguiente: la disposición de formalización contendrá, o sea, es una obligación, no es una recomendación. Hay que tener en claro esto, señor magistrado, al momento de resolver. La disposición de formalización contendrá, me voy al literal B, los hechos y tipificación específica. O sea, hechos específicos, tipificación específica. O sea, no dice, no veo, salvo mi código sea diferente, no veo hechos vagos, genéricos, latos para la formalización. Eso no dice. Dice acá, hechos específicos, imputación específica. Muy bien. Si la Fiscalía pretende desconocer y vulnerar el principio de legalidad, señor magistrado, estamos contraviniendo los derechos irrestrictos de mi cliente. Luego está por demás decir el literal A del inciso 2 del artículo 71. Derechos del imputado. Dice, conocer los cargos formulados en su contra. O sea, tú le cuentas al señor imputado, en este caso al señor Rolando Guamaní Bocanegra, que ha participado en un proceso de selección, que en realidad le quieres contar algo que él ya conoce más que la propia Fiscalía. Le dices, tú has participado en un proceso de selección, tú has hecho el trámite, tú has firmado el contrato, tú has ejecutado la obra. O sea, le están contando algo que el cliente ya sabe. Y eso es mencionarle, darle a conocer los cargos que se tienen en su contra, porque le están contando un proceso administrativo. Eso no es imputar. Imputar no es citar un tipo penal e incluirlo dentro de una investigación. Eso no es imputar. Por último, nos ha referido de que esto no se hace pues en una diligencias preliminares, en una investigación preparatoria, porque no es un requerimiento acusatorio, y que yo estoy confundido porque le estoy solicitando. Me parece que no estamos actualizados dentro de la norma, porque el recurso de nulidad 956-2011 Ucayali ha trabajado muy bien lo que es la imputación necesaria. Dice, el principio de imputación necesaria es una manifestación del principio de legalidad y principio de defensa procesal. Asimismo, es una ineludible exigencia de acusación que ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa con una descripción suficiente y detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y el material probatorio que se fundamenta. Luego, tenemos aquí el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, la ley adjetiva que hoy nos convoca a esta audiencia. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricta a que se le informe sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada. O
sea, inmediatamente. No dice en control de acusación. No dice después de una investigación. Usted lo conoce muy bien, Jura Novit Curia. Usted conoce el derecho más que yo. No sé de dónde me saca esa interpretación de la Fiscalía, que yo respeto mucho. Sin embargo, acá estamos haciendo una controversia jurídica, ¿no?, en su contra, y de ser estimado por un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos como jurisprudencia, no vinculante, pero como jurisprudencia, el caso Chincheros, imputación concreta en diligencias preliminares y muchas otras que se han declarado fundadas respecto de los derechos que tienen. Lo que yo exijo es no la extinción del caso, que seguramente lo van a hacer bajo un principio de objetividad, claro está. Pero lo que yo vengo a exigir ahora es simplemente que se le reconozca un derecho y que se le respete ese derecho, que es conocer los cargos formulados en su contra, nada más. Ahora, la Fiscalía me dice, debió hacerlo en el principio cuando tuvo la oportunidad. Señor magistrado, el Código Procesal Penal, el inciso 4, establece el tiempo, momento, forma para recurrir a través de una tutela de derechos. Dice, desde diligencias preliminares hasta la investigación preparatoria. Fiscalía ha reconocido que no ha terminado la investigación preparatoria. Yo puedo solicitar un día antes, salvo la Fiscalía me saque ahora la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, entonces sí, sería extemporáneo, ¿cierto? Pero si me la saca ahora, porque esta tutela de derechos yo lo he presentado hace meses. Y lo he presentado en su oportunidad, en su momento y en su tiempo. O sea, ¿hay norma legal que prohíba? No. ¿Tenemos el requisito de procedibilidad superado? Perfectamente. Por lo tanto, señor magistrado, al no tener la Fiscalía argumentos jurídicos que contrarresten este pedido, solicito se declare fundado. ¿Algo más, doctora? Sí, señor juez. Solamente para señalarle al abogado que lo que él cuestionó de que lo que habíamos indicado de la casatoria 2007 era netamente para prisión preventiva. Hay que recordarle que para la prisión preventiva se necesita una sospecha grave y no hay una sospecha reveladora, como hemos indicado nosotros. Otro punto, señor juez. Consideramos que el señor abogado debe dirigirse con el respeto del caso. No actuar en base a ironizaciones como lo hemos venido escuchando durante toda su exposición. Es una total falta de respeto. Un letrado se conduce de manera correcta y objetiva y no ironizando, ni pues tal vez pensando sobreponer superioridad a la otra parte. Por otro lado, lo que hemos podido observar que todos los argumentos que expresa el señor abogado son propios de una etapa de juzgamiento. Ahorita no estamos en un control de perdón, no estamos en unos alegatos de apertura ni de clausura, que es lo que mayormente ahorita ha oralizado el señor abogado. Por lo que reiteramos nuestro pedido de que se declare infundado, señor juez, la tutela recurrida ante su juzgado. Muchas gracias. Se expide la resolución correspondiente, resolución número 2, Huaraz, 14 de marzo del año 2019, autos vistos y oídos. El pedido de tutela de derechos propuesto por el abogado Óscar Severiano Durán Fernández en la defensa de Bernabé Rolando Guamaní Bocanegra, presentado con fecha 22 de febrero del año 2019, en investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado, Dirección Regional de Transporte del Gobierno Regional de Ancash. Solicitud que habría sido atendida mediante resolución número 1 del 7 de marzo del año 2019, en la que se señala fecha para la realización de la audiencia de tutela de derechos, diligencia en la que nos encontramos presentes, donde la defensa del investigado Guamaní Bocanegra ha oralizado el requerimiento el pedido de tutela de derechos. Por su parte, la representante del Ministerio Público ha absuelto dicho pedido, por lo que corresponde emitir el pronunciamiento respecto al pedido de tutela de derechos propuesto por el referido investigado, considerando que, conforme lo señala el artículo, el literal A del numeral 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal, los jueces, los fiscales y la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata e incomprensible que tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponde. Vamos a
resolver respecto al primer extremo, conocer los cargos formulados en su contra. El artículo 336 del Código Procesal Penal señala en el numeral 2 que la disposición de formalización contendrá b. los hechos y la tipificación específica correspondiente. El fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de esta calificación. El numeral 2 del artículo 349 del Código Procesal Penal señala también que la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Los hechos expuestos en la formalización de la investigación preparatoria son muy importantes dentro no solamente del principio de legalidad a que ha hecho referencia la defensa del investigado, sino para una correcta imputación, un correcto desarrollo de todo el proceso. No podemos formalizar con hechos ambiguos, con hechos genéricos, con hechos que no comprendan por lo menos los elementos objetivos del tipo que es materia de imputación. Al proponer los hechos en la formalización de la investigación preparatoria, estos nos van a servir con posterioridad para acusar. No podemos modificar los hechos en el requerimiento acusatorio. La formalización, los hechos en la formalización son imprescindibles que estos contengan no solamente una relación clara, precisa, circunstanciada de cuáles son los hechos materia de imputación. Me refiero a hechos. Estos hechos tienen que contener desde su formulación los elementos objetivos del tipo. En el caso, se está pretendiendo el delito de colusión. Debo entender también, como lo ha referido la defensa del investigado, que hace alusión al delito de colusión simple. En el delito de colusión se tiene que hacer referencia al acto colusorio. Si bien este delito se presenta de manera subrepticia, oculta, en la que no se puede determinar con precisión cuándo, cómo o con quién se habría realizado el acto colusorio, pero nos tiene que dar luces dentro de la formulación de los hechos, cuáles habrían sido los actos irregulares para poder, en base a indicios o en base a sospechas reveladoras, como lo ha señalado la representante del Ministerio Público, de que en realidad se ha presentado o existe la posibilidad clara de que se han presentado actos colusorios. En el caso, y conforme lo señala la defensa del investigado, imputar delito de colusión por el hecho de haber recepcionado una invitación para una contratación, por haber realizado los trámites de contratación, por haber suscrito un contrato o haberse remitido las cartas adjuntando la documentación necesaria para la suscripción del contrato, o haber solicitado la retención como garantía del fiel cumplimiento, y haber sido favorecido para la suscripción de un acta de calificación, es el cumplimiento de todo un procedimiento administrativo señalado tanto por las normas administrativas como por las leyes de contratación con el Estado. De esto no podemos imputar colusión, no podemos deducir colusión por actos regulares,
nos tenemos que centrar nuestra formalización en actos irregulares, en incumplimiento de funciones por parte de los funcionarios en los que haya participado los extraneus. El derecho a una debida imputación contemplado en literal A del numeral 2 del artículo 71 es que los hechos tengan una apariencia reveladora, como lo ha señalado la representante del Ministerio Público, de la comisión de un ilícito. Si imputamos colusión, los hechos deben dar indicios de la comisión de este delito y no hechos ordinarios dentro de la tramitación administrativa para una contratación con el Estado. Afectándose el principio o el derecho de imputación necesaria o el principio de legalidad, como lo ha señalado la defensa del investigado. La oportunidad en la que se ha presentado la tutela de derechos la encontramos también en el numeral 4 del artículo 71, en las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria, dado que todavía no conocemos de la conclusión de la investigación preparatoria, la formulación del pedido de tutela de derechos estaría dentro de lo previsto en el numeral 4 del artículo 71. Por lo que a criterio de este despacho resulta amparable el pedido de tutela de derechos propuesto por la defensa del investigado Guamaní Bocanegra, por los fundamentos expuestos el juez del quinto juzgado de investigación preparatoria. Resuelve declarar fundado el pedido de tutela de derechos, disponer que el fiscal encargado del caso reformule la imputación contemplando los elementos objetivos del tipo de colusión dentro de la imputación formulada por el Ministerio Público. Puesta en conocimiento de las partes la resolución que antecede manifestó el Ministerio Público. Ya ponemos recurso de apelación. ¿Lo va a fundamentar, doctora? 3 días. En el plazo. Doctor. Conforme, señor. Se concede el plazo de 3 días al representante del Ministerio Público para que fundamente de los medios impugnatorios, el medio impugnatorio de apelación